Bueno, ahora que arrancamos, entonces me gustaría escuchar preguntas, consultas, saber cómo vienen con la lectura, cómo se están preparando para los parciales. ¿Les llegó mi mensaje con las fechas de parciales? Sí, profe, sí vimos los mensajes de la fecha de Bien, parciales. buenísimo. ¿Está todo claro respecto de cómo el cronograma que sigue? O sea, la semana que viene tienen clases normales en prácticos, el viernes va a ser feriado, entonces vamos a tener. Le voy a dejar una clase grabada, le voy a hacer una clase grabada para que podamos seguir avanzando con el contenido. La semana siguiente va a ser la semana de exámenes parciales, del segundo parcial en las clases prácticas. En clases teóricas seguimos con clase, vamos a seguir dando contenido el viernes 28. Y, y después la semana siguiente van a tener los recuperatorios, que van a ser el mismo día. En la primera hora rinden el recuperatorio uno, en la segunda hora rinden el recuperatorio 2. Y bueno, después la comisión de los lunes, como le tocan dos feriados seguidos, ahí van a coordinar con la profesora López cómo resolver ese asunto. Eh, Después les mandé bibliografía. Eh, está clara las lecturas que tenemos. ¿Tienen ahí alguna consulta? Mm. Bueno, si no hay dudas, díganme no hay dudas y yo continúo. Todo bien, profe. De mi parte no hay ninguna duda, solo leer un poco más y profundizar un poco más, pero todo bien, se entiende muy claro los textos. Perfecto, perfecto. Hablando entonces de la lectura, ¿pudieron leer los textos que había para hoy? La idea era que para hoy lean la meditación cuarta de Meditaciones Metafísicas de Descartes. Con eso le vamos a dar un cierre a Descartes. Y que comiencen a leer, o por lo menos hubiera podido mirar el texto de Marilena Chaui. Lo vamos a trabajar medio por arriba, no vamos a profundizar muchísimo en ese texto. Disculpe, profe, los temas que van a entrar en el segundo parcial, ¿es hasta donde lleguemos con la clase, la última clase con usted? Sí, sí, sí. O sea, el viernes que viene vamos a tener otra clase. Entonces después van a tener los parciales y bueno, evidentemente no les puedo tomar lo que vaya a dar el viernes siguiente, pero el viernes 28 vamos a agregar temas y esos temas se incluyen en los recuperatorios y en el examen final. Así que sí, o sea, lo que vamos la semana que viene también entra en los parciales. Vamos a trabajar para la semana que viene, vamos a trabajar al TUSER eh, y con eso vamos a cerrar el año, a menos que sumemos alguna cosita más. Va a depender un poquito de cómo vengamos con el tiempo. Pero bueno, nada, el TUSER va a entrar seguro. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, y entonces lo que le sumé es, bueno, hablemos un poco de qué quiero trabajar y qué son los temas que le sumé para que lean. Quiero que cerremos con Descartes, vamos a ver un poquito más de Descartes, lo cual vimos en Descartes un poco cuál es su estrategia argumental, cómo se vincula con el escepticismo eh, y cómo se ubica en el marco de la revolución científica, digamos, ¿no? Pues vimos como las herramientas, estas herramientas, vimos el cogito ergo sum, el dualismo sustancial, y nos vamos a saltar la meditación número 3. Recuerden que las meditaciones metafísicas son 6. En la primera, ya vimos, comienza con planteando la duda hiperbólica, ¿no? Tiene un primer como movimiento destructivo, por decirlo de alguna manera, se deshace de todas sus opiniones, plantea la hipótesis de genio maligno, eh, y ahí nos quedamos. En la meditación 2, que fue lo que trabajamos la clase anterior, lo que hace Descartes es fundamentalmente plantear una primera verdad, una primera evidencia, el ego cogito ergo sum, eh, intentar construir a partir de ahí el edificio del conocimiento y posteriormente.
em, plantear cuáles son las características fundamentales o la distinción fundamental entre la sustancia extensa y la sustancia pensante, lo cual elabora a partir del ejemplo de la cera, ¿verdad? Entonces, en el punto en que nos quedamos con Descartes, nos quedamos en la situación de tener una primera verdad evidente, nos quedamos en la situación de contar con este primer punto de apoyo para levantar el edificio de la ciencia, pero nada más. Solamente estamos ahí un poco encerrados en el ego, coito, ergo sum. Y lo que nos está faltando con Descartes es pasar de esta primera verdad evidente a eh, la existencia de un mundo exterior y la existencia de otras verdades. Y esto es lo que va a acontecer en, en la, en la meditación cuarta. En la meditación tercera, yo lo voy a pasar un poco por arriba. Lo que hace Descartes es probar la existencia de Dios, va a dar tres argumentos. Nosotros vamos a revisar dos, me interesa particularmente uno. Yo voy a retomar un elemento que aparece en el texto de Carpio, dicho sea de paso. Si les parece, les puedo sumar no para complicar la vida, sino al contrario, para hacérsela un poco más fácil, el capítulo de Carpio sobre Descartes. Nosotros trabajamos el texto, el manual de Carpio, trabajamos el texto sobre el capítulo introductorio, el texto sobre Platón y sobre Aristóteles, y tiene un buen capítulo sobre Descartes. No nos interesa todo lo que está ahí, nos interesan algunas partes. Yo voy a retomar algo de eso en la clase de hoy. Así bueno, yo se lo voy a poner porque así también tienen el apoyo de dónde salen las cosas, de lo que sale de la clase, y ustedes pueden puntualizar en los elementos que están en las diapositivas con los que vamos a trabajar hoy. Entonces, voy a querer que trabaje en esa cuarta meditación en Descartes, porque de ahí vamos a extraer lo que siempre queremos extraer cuando vemos un autor, que es la relación entre ontología, epistemología y metafísica. ¿Bien? Queremos buscar ese punto. Y eso es lo que vamos a tratar de construir hoy. Yo quiero que hoy, de la clase de hoy, salgamos con una idea de cómo trazar esa serie, ontología, epistemología, política en Descartes, cuál es la importancia que tiene. Y también para puntualizar un poco más esa idea, vamos a hacer el contraste entre Descartes y un autor llamado, lo voy a escribir acá en el chat, Baruch de Spinoza, que es relativamente un contemporáneo de Descartes, un lector de Descartes, un crítico de Descartes, que va a tener una idea de la libertad muy diferente, una idea de la libertad muy diferente. Básicamente Descartes nos va a plantear la idea de libertad como voluntad ilimitada, como, como voluntad ilimitada, y Spinoza nos va a plantear una idea muy diferente de libertad que va a tener que ver con conocer las cosas que nos determinan. Y para plantear un poco esa distinción, vamos a trabajar con el texto de Mariana Chaui, que es un capítulo del libro. Nosotros trabajamos, hay una serie de libros que son filosofía política clásica, moderna y contemporánea. Nosotros trabajamos con el texto de Porati sobre Platón. Y en el segundo tomo de esa colección, que es justamente este que mencionaba, eh, está el texto de Chaui, que se llama Spinoza, Poder y Política, es el capítulo 5 de esa serie. Así que vamos a trabajar con algunos apartados de ese texto, que es un artículo bastante breve, tiene 30 páginas. Solo vamos a leer unas 10, fundamentalmente, porque me va a interesar ahí que trabajemos con la oposición entre necesidad y contingencia. Y esto nos va a servir de pie para después pensar, porque vamos a hacer un salto de la filosofía moderna hacia la filosofía contemporánea, eh, y eso nos va a servir como pie para pensar eh, lo que acontece posteriormente en la filosofía contemporánea cuando trabajemos Althusser y Foucault, que son unos receptores de Spinoza y que tienen un concepto de política y libertad más parecido. Deme un segundito, porque estoy viendo que se me está moviendo de nuevo el tema de la señal, a ver si lo puedo arreglar.
A ver ahí cómo me escuchan. ¿Me escuchan bien? Hola, hola. Sí, profe, se escucha. Ah, bien, buenísimo. Bueno, entonces vamos a terminar de trabajar con este texto de Chaui, vamos a terminar de trabajar con Descartes. Yo les voy a sumar como algunas citas de otros textos que los voy a incluir en los apuntes de la clase de hoy, después se los voy a subir, así que los pueden estudiar de ahí. Eh, y para la próxima clase vamos a arrancar, y ya en estos días les voy a ir subiendo algún video. Les voy a dejar videos para que trabajen por su cuenta con eh, Luis Althusser. Vamos a trabajar ideología de aparato ideológico del Estado, que es un texto bastante breve. Althusser ya lo estuvimos trabajando. Estuvimos trabajando su definición de la filosofía y vamos a trabajar con un texto que se centra en la categoría de sujeto, que es lo que nos interesa a nosotros. Y tienen como complementaria para ese texto el texto de Monta, que se llama El alma y la prisión del cuerpo, Althusser y Foucault. Foucault también lo estuvimos trabajando, entonces la idea es complementar, de alguna manera volver a esos autores que trabajamos al inicio de la cruzada para cerrar y pensar un poco qué otro concepto de sujeto podemos manejar. ¿Se entiende cuál va a ser nuestro recorrido entonces? ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Si hay alguna duda, me paran y lo charlamos. Bueno, les voy a compartir pantalla entonces y vamos a trabajar vamos a continuar trabajando con Descartes. Un segundito. Mm, Bien, buenísimo. Em, Bien, Descartes. Em, Como dijimos en el capítulo 3 en la meditación 3 perdón, lo que va a hacer, lo que va a hacer Descartes es exponer algunos argumentos para afirmar para sostener la existencia de Dios. Recordemos que no, Descartes llega a esta verdad fundamental, que es el ego cogito, ego sum. Lo hace mediante la idea de la existencia de un Dios maligno. Entonces tiene esta primera verdad, yo soy, yo existo, pero no sabemos si existe Dios, no sabemos si existe un mundo exterior, no sabemos, no podemos afirmar nada más acerca de ninguna otra cosa. Y la meditación tercera se va a dedicar a dar esa prueba. No lo vamos a ver porque es muy complicado y muy enrevesada la discusión y al final de cuentas a nosotros no nos interesa, pero sí nos interesa la conclusión. Y esto que les puse acá son extractos del texto de Carpio, que después se los voy a subir, que igual de todas maneras lo pueden ver, está en el manual que estuvimos trabajando. Le dedica un capítulo muy breve, a un apartado del capítulo de Descartes muy breve a esta idea. Y vamos a retomar dos pruebas de Dios que están en Descartes, porque después nos va a servir para seguir entendiendo qué es lo que hace en la meditación cuarta. Básicamente, estas dos maneras de probar la existencia de Dios que están en Descartes tienen básicamente el mismo punto de partida. Si la idea de Dios, es decir, la idea de un ente perfecto, idea que tengo independientemente de que yo cree en su existencia o no. Es decir, lo que dice Descartes es, yo puedo pensar en la existencia de un ente completamente perfecto, que sea eterno, que sea ilimitado. Tengo esa idea en mí. Tengo la idea en mí de un ente perfecto, ilimitado y todopoderoso. Pero entonces Descartes va a decir, bueno, todas las ideas que yo tengo tienen que venir de algo, tienen que tener, ninguna idea puede provenir de algo que tenga menos o igual realidad digo, no puede venir de algo que tenga menos realidad que la idea. Na- la, 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 las ideas tienen que venir siempre de algo que tenga tanta realidad como la idea en cuestión o más.
Y yo, que soy un ente finito, imperfecto, y que no soy todopoderoso, no puedo sacar de mí mismo la idea de un ente perfecto, infinito y todopoderoso. Tiene que haber algo que cause esa idea. Entonces tengo que suponer la existencia de Dios. ¿El argumento es bueno, es malo, lo satisface, no lo satisface? Bueno, eso queda a juicio de cada uno. Lo que a mí me interesa es cómo funciona esa idea. Esa idea de Dios que yo tengo ha de haber sido producida por algo o alguien. Necesito una causa porque de la nada nada sale. Descartes parte de algunos supuestos metafísicos que para eso son necesarios, por ejemplo, la idea de que de la nada nada sale, de la nada no puede haber, no puede salir algo, tiene que haber siempre algo que lo cause. Y la idea ese ser perfecto no puedo ser yo porque soy imperfecto. La idea de piedra no puede venir de algo con menos realidad que la piedra. Tiene que venir de algo que tenga tanta realidad como la piedra o más. En todo caso, la imagen que yo tengo de la piedra tiene menos realidad que la piedra, porque depende de la piedra que vi antes para poder tenerla. No tiene el mismo grado de subsistencia, no tiene el mismo grado de independencia ontológica. Entonces lo que va a hacer Descartes es transportar este mismo argumento al caso de Dios. Va a decir, si tengo la idea de un ente perfecto, infinito y todopoderoso, evidentemente tiene que venir de algo que tenga más o igual eh, perfección y, por decirlo de alguna manera, sustancialidad que la idea que tengo. Por otra parte, si esa realidad es causa de mi idea, es evidente que el efecto no puede tener más realidad que la causa. La causa siempre tiene más dignidad ontológica, tiene más sustancialidad que los efectos. Es preciso entonces que esa idea me la haya puesto alguien más perfecto que yo, a saber Dios. Por lo tanto, Dios existe. ¿Bien? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se entiende esta prueba de la existencia de Dios? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Vamos a la segunda prueba, que es básicamente igual que la primera. No tiene demasiadas variaciones. El, en el texto de Carme aparece como argumento mitológico, pero eso es un error de tipeo, un error editorial. Se llama argumento ontológico. No lo creó Descartes, hay una primera versión en San Anselmo, que es un pensador cristiano anterior a Descartes. Y el argumento es bastante simple, digamos, ¿no? Yo puedo imaginarme la idea de un ente perfecto. Tengo en mí la idea de un ente perfecto. Algo perfecto no le puede faltar nada, pues justamente en el concepto de perfección está incluido que nada le falte, si no, no sería perfecto. Por tanto, tiene que existir, porque si no existiese, le faltaría la existencia y sería inexistente, y es evidente que esto sería una imperfección. Es decir, tengo la idea de algo perfecto. Lo perfecto, a lo perfecto no le puede faltar nada. No existir es una falta. Es decir, se deriva directamente del concepto de Dios, la existencia, de la misma manera que se deriva del concepto de triángulo el hecho de que tenga tres grados, tres lados, o que sus ángulos sumen 180. Yo no puedo separar las dos ideas, la idea de triángulo y la idea de que tiene tres lados. No tiene sentido, ¿no? Por eso no puedo pensar en un triángulo redondo. Y no puedo separar la idea de triángulo con de la idea de que la suma de sus ángulos suman 180 grados. Están necesariamente conectadas, están en el concepto de triángulo. A Descartes le gustan mucho los ejemplos geométricos porque funcionan perfecto en este tipo de casos, ¿no?
está incluido en la idea de triángulo. Y eso no importa quién piense el concepto de triángulo, a nadie nunca se le va a ocurrir un triángulo cuyos ángulos sumen más de 180 grados o menos de 180 grados, porque no tiene sentido, contradice el concepto como tal. No lo puedo imaginar, no lo puedo imaginar. Y evidentemente esta idea está en mí como está en todo el mundo puede imaginar un triángulo. Y cada vez que alguien se imagina un triángulo, se imagina lo mismo. ¿Qué pasa? El concepto de triángulo, que para Descartes forma parte de una idea innata, nace con nosotros, este tipo de conceptos, nadie los crea, son conceptos con los que venimos al mundo, junto con algunas necesarias, con algunas verdades necesarias, como por ejemplo el hecho de que la causa siempre antecede al efecto. Esta es una verdad simplísima y es obvia, pero ¿por qué es obvia? Es evidente, y porque es evidente es verdadera. También la idea de que el triángulo, los ángulos del triángulo suman 180 grados, es una idea innata, nace conmigo. Y así como nace conmigo la idea de triángulo y puedo derivar de ahí algunas verdades necesarias, también nació conmigo la idea de un ente perfecto. Y se deriva de la idea de perfección la existencia. Entonces, si tengo la idea de un ente perfecto, no puede ser menos que existente. ¿Se entiende el argumento? Sí, no, tal vez. Sí, profe, sí, sí se Sí. entiende. Bien, perfecto, gracias. Eh, ahora, ¿por qué necesita Descartes probar la existencia de Dios? ¿Por qué le importa a Descartes probar la existencia de Dios? Porque lo que va a hacer Descartes es, una vez que encontré una verdad fundamental, ego cogito ergo sum, yo pienso, entonces existo. Lo único que tiene es la idea de un yo espiritual que aparentemente flota en el aire, porque no sabemos si existe la realidad física, no sabemos si existe el exterior. Si existe la realidad física, sabemos cuáles son sus propiedades fundamentales. De ahí viene el argumento de la cera, ¿no? Ocupa espacio, es medible, y lo contrario pasa con la sustancia pensante. Es inespacial, es indivisible. Pero si bien lo podemos pensar, todavía no podemos probar que exista. Entonces, para poder probar que exista, lo que va a hacer Descartes es hacer uso de la idea de Dios. ¿Es bueno el argumento? ¿Es malo? No, 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 ahora no está en discusión qué tan convincente sea. Me interesa que entendamos cómo funciona la argumentación de Descartes y cuáles son las consecuencias que eso después va a tener para que nosotros pensemos qué significa ser libre o qué significa, o el concepto de sujeto que es el concepto central del libro. La cuarta invitación se llama Del origen de la verdad y el error. Voy a leer algunos pasajes para que vayamos siguiendo. Lo que va a hacer Descartes es tratar de explicar por qué erramos y en todo caso tratar de decir por qué hay cosas, por qué existen verdades y cómo podemos conocerlas. Dice, en verdad, la idea que tengo del espíritu humano en cuanto que es una cosa que piensa y no extensa en longitud, latitud y profundidad, y que no participa en nada de lo que pertenece al cuerpo, es incomparablemente más distinta que la idea de cualquier cosa corporal. Con distinta quiere decir, se le presenta con mayor claridad. Lo que mejor conocemos, lo que primero conocemos y con más facilidad, es que somos una cosa que piensa. Y eso es lo más inmediato. No necesitamos de nada más ni de nadie más para poder llegar a esa verdad. Podemos llegar a esa verdad solamente haciendo un brevísimo examen de conciencia. Y tenemos que presuponerlo cada vez que pensamos algo. Siempre que estoy pensando algo, tengo que presuponer que esos pensamientos están en mí. Esto puede parecer una obviedad, pero es una cosa bastante nueva. En el mundo griego las cosas no eran así. En el mundo griego sentía celos porque había bajado Zeus y se había apoderado de mi alma. En el mundo griego, la idea de tener un yo al cual puedo referir todos mis pensamientos no está tan clara. Pensemos en Platón. Para Platón las ideas no son mis ideas, las ideas están ahí. Las ideas forman parte de la realidad del mundo.
es cierto que hay un mundo sensible y un mundo de las ideas, y que estos mundos, la relación entre estos mundos es extraña. Pero existe fuera de mí, no tiene que ver con que yo la piense o no la piense. Con Descartes eso se transforma. Pensemos en Aristóteles. En Aristóteles, la esencia o la forma, que es una otra manera de hablar de las ideas, las sustancias, existen en las cosas. Y en todo caso, lo que hace mi pensamiento es reflejarla. Con Descartes pasa algo nuevo. Las verdades se empiezan a sentar en el hecho de que yo puedo acceder a ellas porque forman parte de mi conciencia. El hecho de que yo sea la fuente de mis pensamientos es una cosa nueva. La encuentro en mí mismo. Es cierto que ahora vamos a tener que hablar de Dios, pero incluso llego a a la idea de la existencia de Dios por mi examen de conciencia. El camino comienza por el interior y la construcción de un espacio interior es una cosa nueva. Yo sé que esto suena un poco abstracto, pero la distinción clara entre el interior y el exterior y hacer del interior un espacio de reflexión filosófica y darle entidad sustancial es una cosa nueva, es una cosa nueva. Y se va a traducir eso eventualmente al campo del derecho. El derecho va a empezar a reflexionar acerca de la intencionalidad, del hecho de que existen entes que son sustancialmente libres. Eso va a empezar a impregnar nuestra cultura y para nosotros eso forma parte de una obviedad, pero no es ni más ni menos, digo, forma parte de un proceso histórico de construcción de la idea de lo que es un sujeto. Ya vamos a ir a eso un poco más adelante. Entonces, la cosa más clara, la cosa más inmediata que puedo llegar a conocer es que soy una cosa que piensa. Y cuando considero que dudo, es decir, que soy una cosa incompleta y dependiente, claro, si dudo es porque soy incompleto y dependiente, la idea de un ser completo e independiente, es decir, de Dios, se presenta a mi espíritu con igual distinción y claridad. ¿No? Dice Descartes. Así como me doy cuenta que dudo y eso habla de mi imperfección, puedo pensar el concepto contrario, que es el de perfección, y el concepto de perfección es el concepto de un ente perfecto al que no le falta nada, ese es Dios, y se deriva de ese concepto que existe. Y por eso el hecho de que esta idea se encuentre en mí, o bien de que yo poseo esta idea o exista, concluyo con tanta evidencia de la existencia de Dios. Así como que mi existencia depende por entero de Él todos los momentos de mi vida, que no pienso que el espíritu humano pueda conocer nada con más evidencia y certeza. Claro, porque Descartes decía, ego cogito, ergo sum, toda vez que lo esté pensando, esto es cierto, toda vez que yo lo esté pensando, ¿qué pasa cuando yo dejo de pensar? ¿Cuál es el fundamento de mi existencia cuando no pienso? Porque también con eso se encuentra Descartes. Descartes se encuentra con que descubre una verdad fundamental, pero esa verdad fundamental depende de que esté constantemente pensando, y evidentemente no estamos pensando todo el tiempo. ¿Qué pasa cuando, o si estamos pensando, no siempre estamos presentes en nuestra conciencia, ¿no? Porque Descartes hacía este ejercicio reflexivo de estar presente en su propia conciencia, y a veces nosotros estamos idos en otros pensamientos. Hay pensamientos que vienen a nosotros y no sabemos si son nuestros, como los sueños, por ejemplo. Entonces lo que va a hacer Descartes es plantear que Dios es el que sostiene la existencia de ese sujeto cuando ese sujeto no está pensando. Ahora se pregunta Descartes, ¿de dónde proviene el error? ¿No? Porque si Dios me creó y Dios es perfecto, por qué me haría errar? ¿No? ¿Por qué me haría errar? Por qué si Dios, que es perfecto y me podría haber hecho también a mí perfecto y de manera que no erre, quiso hacer que yo errara? Cómo se explica que un Dios, que si no es aquel Dios maligno, es un Dios bondadoso que no quiere el mal, desee para mí una imperfección? Eso va a decir Descartes, en primer lugar, reconozco que es imposible que él alguna vez me engañe, porque en todo fraude y engaño se encuentra alguna clase de imperfección. Claro, si él es perfecto y me engaña, pero el engaño es una imperfección, me encuentro con una contradicción. ¿Cómo puede ser que Dios sea contradictorio? Noto que no solo se me presenta a mi pensamiento una idea real y positiva de Dios, o bien de un ser soberanamente perfecto, y acá
quiero señalar la palabra soberano porque nos va a interesar en un momento, sino también, por decirlo así, una idea negativa de la nada, es decir, de lo que está alejado infinitamente de toda clase de perfección. Es decir, dice Descartes, tengo dos ideas, la idea de un ser soberanamente perfecto y de lo infinitamente imperfecto que es la nada, es el puro no ser. Y que como, y que yo soy como un término medio entre Dios y la nada, es decir, que estoy colocado de tal manera entre el ser soberano y el no ser, que en verdad nada que se encuentra en mí que me pueda conducir al error en tanto que me ha producido un ser soberano. Vuelvo a leer. Y que yo soy como un término medio entre Dios y la nada, es decir, que estoy colocado de tal manera entre el ser soberano y el no ser, que en verdad nada se encuentra en mí que me pueda conducir al error en tanto que me ha producido un ser soberano. Es decir, no soy perfecto, pero tampoco soy la nada, estoy en el medio, fui creado por Dios. Y entonces, de nuevo, ¿por qué ocurre el error? Dice, pero si me considero como participante en alguna forma de la nada o del no ser, es decir, en cuanto yo mismo no soy el ser soberano, entonces me encuentro expuesto a una infinidad de deficiencias, de manera que no debo extrañarme si me engaño. Es decir, claro, no soy un ser perfecto, si bien participo del ser soberano, también participo de la nada. Entonces, tengo imperfecciones. Después de lo cual, al observarme más de cerca y mirar cuáles son mis errores, encuentro que dependen del concurso de dos causas, dice Descartes. A saber, del poder de conocimiento que hay en mí y del poder de elección, o sea, de mi libre albedrío. Es decir, de mi entendimiento junto con mi voluntad. Acá se nos empieza a dibujar ese vínculo que nosotros queremos trabajar entre epistemología y política, porque evidentemente el concepto de libertad es un concepto ético y político, ¿no? Es el concepto que implica la posibilidad de actuar, y de actuar es de hacer cosas, actuar es ser responsable, y fundamenta también las relaciones de poder. No, no me relaciono de la misma manera con aquello que tiene libertad con aquello que no lo tiene. No puedo tener yo una comunidad política con una piedra, porque una piedra no tiene libre albedrío y tampoco lo tienen los perros. Aunque no quiere decir que no se pueda empezar una política con perros y con animales. Pero evidentemente no es la política que va a salir de Descartes. Eso es lo que estuvimos charlando la vez anterior también, ¿no? Evidentemente tenemos que pensar, darle cierta entidad, cierta existencia al mundo, al mundo que llamaríamos natural, y pensarlo de otra manera para poder pensar cómo se arma ese vínculo político. Pero en Descartes nosotros vimos que el mundo se divide tajantemente en dos. Y tenemos por un lado ese sector del mundo que es la conciencia, que es el yo, donde está el libre albedrío, y después la naturaleza, que porque se cae esa imagen de mundo aristotélico-tolemaica, ya no tiene una causalidad final. La causalidad final va a quedar del lado de quien tiene libertad, porque puede elegir los fines, porque puede elegir por qué hace las cosas. Y del lado del mundo de la naturaleza va a quedar solamente la causalidad eficiente, porque se le empieza a ver como una totalidad mecánica. De alguna manera, la naturaleza se vuelve una cosa inerte, no en el sentido de que no se mueva, sino en el sentido de que pierde, pierde esta dimensión de causalidad final que antes hacía que existiera como un único cosmos, un único universo para el ser humano y para el mundo. De repente se separa el mundo de lo humano, el mundo del libre albedrío, el mundo de la subjetividad, el mundo de la conciencia, de todo ese otro mundo de la naturaleza, que empieza a estar dispuesto para la manipulación intelectual a través de la física matemática y también para la manipulación eh, para su aprovechamiento, para fines humanos, porque al final de cuentas el mundo de los fines es solamente el mundo humano. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Y no lo estoy pudiendo silenciar. A ver, por favor. Acá Sil, me aparece con el micrófono abierto, usuario también. Si no van a hablar, por favor, cierren el micrófono.
¿Cómo estamos acá hasta acá Bien, profe. Bien, buenísimo. Bien, profe. Eh, Genial, genial, gracias. Eh, entonces, vuelvo a leer. Después de lo cual, al observarme más de cerca y mirar cuáles son mis errores, encuentro que dependen del concurso de dos causas, a saber, del poder de conocimiento que hay en mí, la capacidad de conocer, y del poder de elección, o sea, de mi libre albedrío. Es decir, que de mi entendimiento junto con mi voluntad. Porque por el entendimiento yo no afirmo ni niego nada. Claro, el entendimiento es la capacidad que yo tengo de hacerme idea de las cosas. Es por la voluntad aplicada al entendimiento que yo digo, bueno, esto es verdadero o esto es falso. Digo que esto es y digo que esto no es. Y entendimiento es la pura capacidad de concebir ideas. Y se me presentan ideas al entendimiento. Por ejemplo, se me presentan también la idea de un mundo exterior, la idea de que hago cosas. Y depende de mi voluntad hacer este ejercicio, ¿no? Escéptico, de decir, bueno, no me voy a dejar llevar solamente por esta idea, voy a examinar si es verdadera y si debo darle yo mi aquiescencia, o si, ¿no? O sea, está en el poder de mi voluntad prestarme o no a seguir una idea, afirmarla o no afirmarla. Dice Descartes, tampoco puedo quejarme de que Dios no me haya dado un libre albedrío o una voluntad bastante amplia y perfecta, porque el experimento en efecto tan indeterminada y extensa que no sale encerrada dentro de ningún lindero, dentro de ningún límite. Esto es interesante, ¿no? Descartes va a decir que Dios nos da una capacidad, una voluntad infinita, y que eso es lo que más nos acerca a Dios. Porque es lo más amplio que encontramos en nosotros, es lo más perfecto que encontramos en nosotros, porque podemos querer cualquier cosa, no tiene límite lo que podemos llegar a querer. Al contrario, el entendimiento sí tiene límite. Dice, porque, por ejemplo, si considero la facultad de concebir que hay en mí, o sea, el entendimiento, encuentro que es de muy poca extensión y en extremo limitada, y a la vez me represento la idea de otra facultad mucho más amplia y más infinita. Claro, yo no puedo imaginar cualquier cosa, no me puedo imaginar un triángulo redondo, no me puedo imaginar un amarillo verde. No me puedo imaginar un color sin extensión. No me puedo imaginar que 2 más 2 no sea 4. Hay muchas cosas que no puedo imaginar, pero puedo querer cualquier cosa. No hay nada que no pueda desear. Es completamente infinito. Entonces va a decir Descartes, hay una incongruencia, hay una diferencia, hay un punto en el cual el entendimiento y la voluntad no son equivalentes, porque puedo querer mucho más de lo que puedo comprender, de lo que puedo entender, de lo que puedo concebir. Ahora vamos a ver cómo se vinculan estos dos elementos. Va a decir Descartes, para que yo sea libre, no es necesario que sea indiferente para escoger entre uno u otro de dos contrarios. Es decir, Descartes no entiende la libertad como indiferencia, sino que más bien, en cuanto más me incline hacia uno de ellos, ya sea porque conozca con evidencia que el bien y lo verdadero se encuentran en él, ya sea porque Dios disponga así lo interior de mi pensamiento, tanto más libremente lo escojo y lo abrazo. Es decir, no es por indiferencia que ejerzo mi libertad. Va a decir Descartes, ejerzo mi libertad más profundamente cuando me encuentro con una idea verdadera y la sigo. Una idea verdadera que Dios puso en mi pensamiento. Por eso dice, porque Dios lo disponga así en mi pensamiento. Yo actúo, y acá hay una paradoja en la cual vamos a pensar en un momento en el pensamiento de Descartes, yo actúo mucho más libremente cuando pienso que el triángulo, la suma de los ángulos del triángulo son 180 grados, que cuando permanezco indiferente entre una cosa y la otra.
Es decir, que la gracia divina y el conocimiento natural, muy lejos de disminuir mi libertad, más bien la aumentan y la fortifican. Claro, ¿no? Porque decimos, acá hay una evidente contradicción. Si decimos que Dios nos hizo libres y que somos infinitamente libres, ¿qué pasa con la verdad? La verdad la tenemos que aceptar necesariamente, porque se presenta con claridad y evidencia. Yo puedo libremente decir que yo soy, yo existo, no es cierto. Puedo libremente pensar un triángulo redondo, no lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo se relaciona verdad y conocimiento? Porque esas ideas verdaderas se me imponen en el espíritu. Y acá pensemos la palabra imposición en su dimensión política. Así como cuando Descartes dice que Dios es soberano absoluto. También hay una dimensión política en esta metafísica cartesiana, cuando él piensa que Dios es un soberano. Entonces tenemos que pensar en Descartes una idea de libertad que se va a articular con la idea de conocimiento. Entonces, Descartes va a decir, sí, mi voluntad es infinita, puedo querer cualquier cosa, pero la libertad tampoco es indiferencia. De hecho, la indiferencia, dice Descartes, es el grado más bajo de libertad, porque es una imperfección del conocimiento y una imperfección de la voluntad. Son esos momentos en los que no sé qué hacer, en los que no sé qué afirmar. Entonces, volvamos a la cuestión. De dónde nacen mis errores? A saber, únicamente de que al ser la voluntad mucho más amplia y más extensa que el entendimiento, no la contengo dentro de los mismos límites, sino que la extiendo también a las cosas que no entiendo. Es decir, cuando utilizo mi libertad más allá de lo que se me presenta, de lo que se me impone como una verdad necesaria, evidente, cierta, como por ejemplo ego coito, ergo sum, y la aplico a aquellas cosas por las cuales siento cierta indiferencia, entonces caigo en el error. Y soy en este caso menos libre, ¿no? Eso es lo que hace que me engañe y que peque. Porque la luz natural, dice Descartes, nos enseña, y con la luz natural quiere decir como esta suerte de capacidad de inteligir lo verdadero que Dios nos da, enseña que el conocimiento del entendimiento debe siempre preceder a la determinación de la voluntad. El conocimiento del entendimiento debe siempre preceder a la determinación de la voluntad. Y en este mal uso del libre albedrío es donde se encuentra la privación que constituye la forma del error. Ahora, hay como un círculo acá, ¿no? Hay como un círculo extraño, cierta contradicción con la que nos encontramos en Descartes, porque para conocer la verdad tengo que hacer uso de mi libertad y someter mis pasiones, ¿no? De alguna manera decir, bueno, no tengo que excederme más allá de lo que puedo conocer claramente, y entonces voy a llegar a la verdad. Pero también nos dice que el conocimiento tiene que preceder a la determinación de la voluntad. Entonces, primero tengo que tener un conocimiento para poder aplicar mi voluntad claramente. Esto es un problema en Descartes. Y nos habla un poco también de cómo justamente se articula de manera problemática conocimiento, metafísica y política en Descartes. Vamos a verlo. Bueno, primero que nada, Dios no ocupa, tenemos que decir, en el sistema cartesiano un lugar accesorio. Primero porque es la única manera posible de evitar la hipótesis del genio maligno. Necesitamos plantear la idea de un ente perfecto que no engaña, porque claro, todas las cosas que al final de cuentas que voy a pensar que son verdaderas,
las termino conociendo porque Dios quiere que sean así. ¿Por qué un ser perfecto? Y un ser perfecto no me engañaría. ¿Por qué nos engañaría un ser perfecto? Entonces lo que garantiza que lo que pienso claro y distintamente es verdad, es que tengo que comprender que esa idea es innata, y entonces si es innata la puso Dios en mí, si Dios la puso en mí tiene que ser verdadera porque Él no nos engaña. En todo caso, lo que hizo fue darnos una voluntad infinita. Y nos engañamos nosotros al aplicar nuestro entendimiento más allá de lo que los límites de nuestra, de nuestra capacidad de concebir admiten. Porque nos aplicamos a causa de nuestra voluntad infinita y terminamos, aplicamos nuestra capacidad de concebir a causa de nuestra voluntad infinita a cosas que no podemos concebir clara y distintamente, terminamos afirmando cosas sobre las que no sabemos clara y distintamente, y entonces erramos. Pero no porque Dios quiera que yo erre. Porque si me conduzco adecuadamente y aplico mi voluntad a solamente y mi libertad solamente a aquellas cosas que puedo concebir clara y distintamente, entonces no erro nunca. Porque tengo en mí la idea de un ser perfecto, ese ser perfecto no le puede faltar nada, entonces existe, y tampoco puede engañar porque eso sería una imperfección, entonces tengo que decir que existe un Dios bueno que puso esas ideas en mí, que garantiza que lo que concibo clara y distintamente es verdadero. Y si yo puedo concebir clara y distintamente que existe una sustancia extensa, que esa sustancia extensa eh, tiene longitud, tiene profundidad, tiene ancho, que es eternamente divisible, que ocupa un espacio, entonces tiene que ser verdadero. Entonces, el puente de esa verdad fundamental, que es el yo soy, yo existo, a la existencia del mundo exterior va a ser Dios. Y acá de nuevo hay como una suerte de círculo en Descartes, ¿no? Porque lo que hace Descartes es demostrar la existencia de Dios mediante el argumento que vale porque es evidente. Claro, el argumento sería, es evidente que si tengo la idea de un ser perfecto que está en mí, ese ser tiene que existir porque se deriva del concepto de perfección. Pero al mismo tiempo, tenemos que ya presuponer que Dios existe, porque todo conocimiento verdadero es tal porque Dios lo garantiza. Es decir, que la primera parte del argumento necesita la segunda para poder garantizarse. Entonces, por eso hablamos de un círculo, ¿no? Va a plantear la duda Descartes acerca de si existe, si esto es un círculo vicioso o virtuoso. Perdón, Carpio, ¿no? En su texto hablando de Descartes, va a decir, bueno, no sabemos si esto es un defecto de la argumentación o es un muy buen argumento. Lo que evidentemente va a hacer en Descartes es darle un lugar central a la figura de Dios. ¿Cómo estamos hasta acá? Bien, profe. Bien, profe. Vamos bien, Buenísimo. profe, vamos muy bien. ¿Ninguna duda? No, 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 profe. Muy clara la Buenísimo, explicación. buenísimo, buenísimo. Ahora, quiero que hablemos de una idea, quiero que hablemos de un concepto que vamos a introducir un poco desde afuera, porque Descartes va a hablar de sustancia, pero no hablar de sujeto. Yo quiero que hablemos de esta expresión particular que es la idea de sujeto cartesiano. Porque se admite generalmente que Descartes constituye un punto de quiebre, un punto bisagra en la historia de la filosofía, porque es el momento en el cual se empieza a pensar en esta idea de sujeto moderno. ¿Y qué vamos a entender por sujeto moderno? Bueno, en primera instancia vamos a entender esta idea. Existe
un ente particular en el mundo que está como separado de la naturaleza, cuyo atributo es la conciencia, que refiere todas las representaciones a un centro que es su yo, es decir, todas las representaciones que yo tengo me las tengo que atribuir a mí mismo, ¿no? Este es el centro de la argumentación de Descartes. Yo dudo, soy yo el que duda. Más allá de lo que sea que esté pensando, más allá de si el mundo exterior existe o no existe, la verdad o el error se la tengo que atribuir a un centro. Y esa idea existe en mí. ¿Y qué soy yo? Yo. Acá hay un punto en el cual la identidad personal, la centralidad del yo, donde yo es como una suerte de punto vacío, solamente yo puedo decir yo, el mero hecho de ser el centro de una experiencia, de tener que atribuir toda representación a algo, porque lo que hace al final de cuentas, pensemos en lo que hace Descartes. Descartes lo que hace es, Descartes dice, ok, hay ideas, hay representaciones del mundo. La representación de lo verde, la representación de algo externo, sensaciones de frío, de calor, lo que quieran. Idea en el sentido muy general. Hay ideas. Bien, perfecto. Tengo que presuponer que esas ideas inhieren en algo. Que esas ideas, que esas representaciones existen en algo. Así como yo digo, bueno, hay rojo, pero digo, bueno, tengo que presuponer que el rojo existe en algo. Tiene que haber una sustancia en la cual ese rojo exista. La mesa será roja, pero no existe el rojo en general, como el concepto de rojo flotando en el mundo. Hay cosas rojas. No existe lo alto, existen cosas altas. Inhieren en algo. Son accidentes de una sustancia. Lo que va a hacer Descartes es construir esta idea de que cada vez que hay una idea, tengo que presuponer un yo que las tiene. Y esto es nuevo. Vamos a tratar de llegar a esa idea con algunas cosas que dice acá. Estas son unas citas que saqué del texto de Carpio. Vamos a tratar de pensar al sujeto como sustancia. Lo que vamos a decir es, el sujeto cartesiano es, es una sustancia y pasa a ser la sustancia a la hora de pensar el conocimiento. Pasa a ser el concepto más importante. Antes la sustancialidad estaba puesta, por ejemplo, en Platón del lado de las ideas, que no eran mías o tuyas, estaban ahí las ideas. La sustancialidad en Aristóteles estaba puesta en el compuesto de materia y forma, que no estaba en mí o en vos, estaban en las cosas. Lo que va a hacer Descartes es transportar la sustancialidad a la conciencia y al yo. ¿Es cierto que sustancia infinita, más propiamente dicha, es Dios? Sí, eso es cierto. Pero al conocimiento de Dios llegamos por un examen de conciencia y por la inherencia de las representaciones a la conciencia. Vamos a ver esto. Entre las ideas innatas hay dos que en el racionalismo lo que va a hacer Carpio es poner a Descartes como un racionalista. No nos volvamos locos con lo que significa racionalismo. Eh, Entre las ideas innatas hay dos que en el racionalismo desempeñan una función esencialísima como bases o fundamentos de su metafísica y nociología. Son los conceptos de sustancia y causalidad. Por lo que se refiere a este último, el concepto de causalidad, se ha visto que la primera demostración de la existencia de Dios en Descartes se apoya en la relación de causalidad. Claro, las causas siempre son anteriores a los efectos, la causa tiene que tener más realidad que el efecto, Dios es mi causa, si yo existo, Dios no puede no existir. ¿Bien? Y en términos más generales puede agregarse que la causalidad representa una relación necesaria de nuestro pensamiento y de las cosas. Esta es la idea racionalista, ¿no? Hay como ciertas ideas que nacen en nosotros, verdades de razón. No necesitamos tener experiencia del mundo para llegar a ellas. Son verdades eternas. Nacen con nosotros. De la nada no se sigue nada. Necesito tener una causa para tener un efecto.
Lo cual significa para esta tradición que el mundo no se puede haber creado por sí solo y existido siempre. Tiene que haber algo que haya sido su causa. Esa causa tiene que existir separada, ¿no? Primero existió Dios y después el mundo. Ese es el relato bíblico. Y Descartes va a decir, bueno, esto se sigue de una verdadera razón, no solamente porque está escrito en la Biblia. Tiene que haber una causa para que después haya un efecto. La causa es anterior, el efecto es posterior. La causa es más real, el efecto es menos real. Es decir, tiene anterioridad lógica, tiene anterioridad epistemológica. Para conocer el efecto tengo que conocer la causa. Tiene anterioridad ontológica, tiene más realidad que el efecto. Tiene anterioridad lógica, ¿no? Tengo que pensarlo en esta relación. En cuanto al concepto de sustancia, es de importancia capital, puesto que la sustancia representa para el racionalismo el modo de ser fundamental y primario. Todo lo que es, o es cosa, o es propiedad, o característica de alguna cosa. Esto es lo que vimos en Aristóteles. Lo que hace Aristóteles sienta las bases del pensamiento occidental. ¿Necesariamente hay que pensarlo así? No. Pero así se fue formando nuestro pensamiento, porque estudiar la historia de la filosofía es estudiar la historia de nuestro pensamiento, cómo se fue formando. Y se fue formando por una serie de capas que se van presuponiendo una a la otra y que forman parte de nuestro sentido común y para nosotros son evidentes, no las pensamos. Pero nuestra manera de hablar incluso está estructurada así. La gramática española está estructurada así, ¿no? Sujeto y predicado. ¿El sujeto qué es? La sustancia. ¿El predicado qué es? El accidente. La casa es linda. Linda es el predicado, existe en el sujeto. El sujeto gramatical es una expresión lingüística que traduce esta idea metafísica, ontológica, de que las sustancias son lo que realmente existe y los accidentes existen en las sustancias. ¿Hay que pensar las cosas así necesariamente? No. Pero así se formó nuestra tradición de pensamiento. Y el discurso jurídico nace de esa tradición de pensamiento occidental que está vinculada con la filosofía y piensa en esos mismos términos. Y piensa en los términos de los que vamos a hablar ahora en un momento. Dice, mi propio ser es el ser de una sustancia pensante finita, ¿no? El yo. Y Dios, sustancia pensante infinita, sabemos ya el importantísimo papel que desempeña en el sistema cartesiano. Pero, ¿qué significa visto más de cerca este concepto de sustancia o cosa? Digamos que sustancia es, por ejemplo, esta mesa, ¿no? Esto es lo que podría decir Aristóteles, por ejemplo. Esta cosa que es la mesa tiene ciertas propiedades. Es cuadrada, pesa 10 kilos, es roja, es dura, etcétera. La mesa, la cosa, no es lo mismo que esas propiedades, sino que estas son los accidentes de la sustancia, de manera que tal que pueden cambiar sin que la sustancia misma cambie. Es decir, la mesa puede ser roja, verde, azul, no importa. Sigue siendo mesa, porque la sustancia es ser mesa. El color no afecta a la sustancia. A esta mesa se le puede agregar una pata más o pintarla de azul y sigue siendo la misma mesa. Puede entonces admitir caracteres relativamente muy diferentes, accidentes sin dejar de ser la misma. El concepto de sustancia, el concepto ontológico, está muy vinculado con el concepto lógico de identidad. ¿En qué grado decimos que sigue siendo lo mismo? ¿Qué es lo que hace la mismidad de la mesa? ¿Cómo podemos decir que eso subsiste? Está la famosa paradoja de Teseo, ¿no? Que es el famoso barco de Teseo, un barco de la mitología griega, de este Teseo que se embarca en el mar, y a lo largo de sus viajes va teniendo que cambiar cada parte del barco, ¿no? En el primer viaje tiene que cambiar el mástil porque se le rompe, en el segundo viaje cambia el casco, después cambia el timón, después cambia los cordelajes, va cambiando todo. Sin ir más lejos, piensen ustedes que tienen un auto y un día se le rompe la rueda, entonces le cambian la rueda, otro día se rompe el motor, le cambian el motor, después se le rompe el chasis, le cambian el chasis, después se le rompe el tren, le cambian el tren. Y es decir, ¿en qué momento ese auto, en qué momento mi auto, en qué momento el barco de Teseo dejó de ser mi auto o dejó de ser el barco de Teseo? ¿No? ¿Cuál fue el punto en que cambió su sustancia? ¿No es el mismo? ¿Qué es lo que hace a la mismidad de algo? ¿Qué es lo que hace que algo siga siendo la misma sustancia?
Eso es lo que está en juego detrás del concepto de sustancia. La identidad. Y por supuesto, de nuevo, volvamos a pensar el discurso jurídico. Esto es central para pensar el concepto de identidad personal del cual sale todo el derecho. Una persona a lo largo de su vida cambia mucho. Y sin embargo, si comete una falta que lo manda a la cárcel toda la vida, el tipo pasa toda la vida ahí. ¿Podemos decir que es la misma persona? ¿Que es la misma sustancia? Aunque cambien todas las células de su cuerpo y se regeneren a lo largo de 30 años. Aunque cambie su manera de pensar, aunque cambie su manera de actuar. ¿Qué lo hace la misma sustancia, la misma persona? Si esa persona se vuelve loca, porque está senil, porque le agarró Alzheimer, porque perdió la memoria, ¿es otra persona? Hay que darle otra identidad jurídica. Si dos personas tienen las mismas memorias, ¿son la misma persona? Si dos cabezas comparten el mismo cuerpo, ¿no? O sea, pensemos en todos estos casos límites de la mismidad y la identidad. Hacen al problema de la sustancia, porque al final de cuentas la sustancia es lo que permanece. Este es el concepto de sustancia. Es lo que es más propiamente dicho, es lo que permanece a lo largo de los cambios, es lo que permanece más allá de los predicados, es lo que permanece más allá de los accidentes. Ahora, lo que va a hacer Descartes es poner la sustancia al lado del yo. Descartes va a decir, algo semejante ocurre con la cosa o la sustancia que soy yo, con mi alma. Los estados psíquicos o pensamientos en la terminología cartesiana que ahora tengo son diferentes de lo que tenía ayer y también son diferentes de lo que tendré mañana. Pero sin embargo, a pesar de tales cambios, sigo siendo yo el mismo, vale decir, la misma sustancia a través de todos estos cambios. De otra manera, parece no podría hablar de mi identidad a través del tiempo. Claro, justamente porque la cosa sigue siendo la misma por debajo, por así decir, la palabra sustancia significa esto. El griego es hipokeimenon. Ahora lo escribo en el chat para que lo tengan, ¿no? Tengo el chat acá. A ver si lo puedo escribir acá. No, hipokeimenon. ¿No? El sustrato. Y en latín se traduce como subjectum, lo que está por debajo, lo que permanece. ¿Qué es eso que permanece? Pero ¿cómo me deshago de esto? Claro, toda la historia de la filosofía es tratar de pensar qué es la sustancia, qué es lo que permanece en el mundo y qué es lo que cambia y cómo cambia y cómo se relacionan estas cosas. Y en función de lo que vayamos pensando que es la sustancia, va también pensando en nuestra idea de lo que es vivir, de lo que es vivir la vida, de lo que es vivir con otro, de lo que es hacer política, de lo que son las relaciones de poder. La sustancia entonces es lo que está abajo de los accidentes, como constituyendo el fondo o fundamento de la cosa, aquello que en la cosa es lo permanente o lo inmutable a través de los cambios, y de modo tal que los accidentes no tienen un ser en sí, no son en sí mismos, son en otra cosa, ¿no? No se bastan o sostienen por sí mismos, sino que necesitan de algo más que les sirva de apoyo, es decir, que son solo por relación a la sustancia de la que son propiedades. La sustancia, en cambio, existe por sí misma y en sí misma, sirviendo de unidad, sostén y fundamento de los accidentes, y sosteniéndose o bastándose a sí mismo. Todo lo cual permite comprender la definición de sustancia que Descartes formula, una cosa que existe de tal manera que no necesita de nada más para existir. Bien, ahora, es cierto, para Descartes hay dos sustancias.
Está la sustancia extensa y está la sustancia pensante. No se necesita la una a la otra para vivir. Ambas necesitan de la existencia de Dios, que es la sustancia propiamente dicha, que es la sustancia infinita creadora de todo. Ahora, dentro de las sustancias finitas hay dos cosas que no terminan, no necesitan de otra cosa para existir. La, la sustancia extensa y la sustancia pensante. Yo, cualquier persona que pueda decir yo, cualquier individuo, cualquier sujeto, se conoce primero como sustancia pensante, y conocerse como sustancia pensante es concebirse como un yo en el cual inhiere toda representación. Y no necesita de la cosa extensa para existir. Al contrario, necesito partir de mí mismo para conocer la cosa extensa. Entonces lo que va a pasar con Descartes es que vamos a poder hablar del sujeto como subjectum, del sujeto como sustancia, del sujeto como sustrato, porque al final de cuentas va a ser el lugar a partir del cual voy a empezar a construir el conocimiento científico, voy a empezar a construir la verdad, voy a conocer el resto de las sustancias, y al final de cuentas va a ser lo que a mí me va a permitir construir una idea de permanencia. Se produce en Descartes una identificación entre los términos sujeto, sustancia y yo, entendiendo por sujeto ese centro libre de iniciativas, que es capaz de actuar libremente, que tiene una voluntad infinita, entendiendo por sustancia aquello que permanece a lo largo del tiempo, y entendiendo por yo el acceso a la conciencia y la posibilidad de referir toda representación a una cosa que piensa, cuyo centro soy yo. ¿Y qué soy yo? Bueno, no puedo definirlo yo, porque al final de cuentas es solamente eso, es ser un centro al cual refiero todas las cosas que tienen que ver con las ideas. Todas las ideas tienen que presuponer a alguien que las piensa. Ese presupuesto es el sujeto. Ese sujeto es la sustancia, es lo que permanece, es lo que puedo conocer más fácilmente, es lo que me permite conocer el conocimiento del resto de las cosas. No depende de nada más para existir, no depende de nada más para ser conocido. ¿Se ve lo que pasa con Descartes? ¿Se ve por qué tenemos que hacer todo este recorrido para entender? ¿Se ve por qué hace falta hacer una historia de la filosofía? Porque hay que ir a Platón, hay que ir a Aristóteles, hay que pensar cómo se construyó el mundo griego, cómo esto fue cambiando, cómo se desarmó la imagen de mundo aristotélico tolemaica, para entender con qué tipo de cosas nos estamos enfrentando, porque lo que pasa hoy en día tiene mucho más que ver con Descartes que con Aristóteles, pero claro, Aristóteles se entiende por su diferencia con Descartes. Y hoy nosotros vivimos en un mundo en el cual esta idea de sujeto como sustancia y como yo domina nuestra reflexión, domina nuestras reflexiones jurídicas, domina lo que entendemos por psicología, domina lo que entendemos por ciencia. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? ¿Comentario? No, profe, está bien, muy claro. ¿Está muy Una, claro? En una, serio está muy claro? Quiero saberlo, porque si no se entiende y les parece como muy raro el planteo, también quiero saberlo. Eh, profe, Sí. una pregunta, que me surge una duda. ¿Qué pasa con este sujeto, sustancia, cuando fallece? Bueno, a ver, no sería ahora para nosotros una, una preocupación. Descartes sí entiende que el alma es eterna, que el alma, que las almas permanecen, pero no se preocupa mucho acerca de eso. ¿A qué viene tu pregunta? Contame. Me llamó la atención porque hablar de sujeto, de sustancia, se refiere a todo lo material y todo lo demás es accesorio. Sí. Me pregunté de repente, digo, todo lo accesorio alrededor de esa sustancia y cuando esa sustancia desaparece, si también todo lo accesorio junto con la sustancia. Está bien, está bien. Bueno, me parece una pregunta interesante, una pregunta pertinente. Em,
el cuerpo perece para Descartes, pero no el alma. Lo material perece, pero no la sustancia pensante. Pero lo material también se transforma, ¿no? En Descartes, digamos, ¿no? Como que se puede deshacer la unión sustancial entre cuerpo y alma, pero las sustancias finitas, una vez que son creadas por Dios, eh, Dios conserva la cantidad de energía que hay en el mundo. Me parece buena la pregunta. Habría que hablar de otros autores a ver cómo lo piensan, que también son racionalistas. Leibniz, por ejemplo, piensa que nadie muere, sino que lo que nosotros somos mónadas y lo que hacemos es reducirnos a nuestra mínima expresión y mientras vivimos tenemos mayor capacidad de expresión, pero seguimos formando parte del universo porque una vez que Dios crea el universo, la misma cantidad de sustancia es permanente. Bueno, no sé, no tengo una respuesta muy satisfactoria para eso, podemos irlo pensando. No, está Ahí, bien, pero está bien, entiendo, sí. el resto de lo que venimos charlando se entiende. Me interesa que se entienda por qué vemos Descartes, digamos, porque no es como. Estoy tratando de que también sea claro que no es solamente un capricho. Y quiero saber si esta terminología nueva que introdujimos, sujeto, sustancia, sustrato, yo, se entiende. No quedan dudas con eso. Bueno. Em, Profe, a ver si sí. entendí bien. Sujeto y sustancia constituyen lo que es el yo. Lo que estoy ¿Cómo tratando es de esa plantear es diferencia? que el concepto de sustancia es un concepto que venimos arrastrando de Platón y Aristóteles, ¿no? Es un, es Sí, un- es un concepto que tiene una tradición mucho más larga que Descartes. Y Descartes, cuando habla de sustancia, va a decir, hay dos sustancias fundamentalmente, la sustancia infinita, que es Dios, y la sustancia finita, que es la sustancia creada. Y dentro de la sustancia creada tenemos dos tipos de sustancias. Tenemos la sustancia extensa y la sustancia pensante. Esas sustancias son independientes entre sí. Y eso es lo que nosotros llamamos dualismo sustancial. ¿Bien? sí, profe. Bien. Vemos un paso más. Cuando Descartes empieza a plantearse cómo conocemos esa sustancia, le va a dar una enorme primacía a la conciencia y a lo que vamos a llamar sujeto. Y por sujeto vamos a entender la interioridad, es decir, lo que es accesible a la conciencia. Y vamos a entender por sujeto también la capacidad de agencia, es decir, esa libertad infinita que tiene, que tiene la sustancia pensante, que la hace diferente de la sustancia extensa. La sustancia extensa está dominada, es un mundo de actividad mecánica. La sustancia extensa no quiere cosas, no tiene objetivos, no actúa según fines. Los sujetos sí, nosotros nos proponemos lo que queremos hacer, pero la sustancia extensa no, está sometida a las leyes mecánicas del movimiento. Entonces vamos a hablar por sujeto como una conciencia que se propone límites y que es libre por natura, que es metafísicamente libre, porque Dios lo creó así. En el mundo aristotélico tolemaico todo tiene un fin, ¿no? Ese reino, ese universo teleológico del cual hablábamos, en el cual la piedra cae al suelo porque quiere caer al suelo, porque es su lugar natural, es otro mundo. En este mundo solamente hay un tipo de ente que tiene causalidad final, que opera según fines, que es el sujeto. Y tiene libertad, actúa libremente. Lo cual quiere decir que puede querer cualquier cosa. Vamos a decir que ese sujeto es la sustancia en el sentido de que lo que conozco
primero que nada, lo que me permite evaluar la permanencia, la identidad, y que tengo que pensarlo necesariamente como un yo. ¿Y qué es el yo? El presupuesto que está detrás de todas mis representaciones. Entonces, se produce como una aglomeración de estos conceptos, una identificación de estos conceptos. La sustancia, que es un concepto que heredamos de Aristóteles, es el sustrato, lo que permanece. Esa sustancia va a ser únicamente de acá en adelante la sustancia pensante, que la descubrimos libre. Entonces vamos a decir que también es sujeto. Y también vamos a decir que es yo, porque ahí inhieren todas las representaciones. Y a partir de ahí puedo conocer qué es una sustancia, qué es verdadero, que Dios existe, bla, bla, bla. ¿Se entiende? Sí, profe, sí, Bien, sí se buenísimo. entiende. Yo creo que no es una cosa fácil. Puede costar entenderlo al principio. Así que si necesitan que lo repitan, me lo dicen y lo charlamos de nuevo. El resultado de esta operación es entonces hacer del sujeto algo, una cosa que piensa, que es libre metafísicamente, pero también fíjense que está aislado de sus lazos sociales, que no tiene historia y que no tiene relación con la política. La sustancia pensante es una cosa que parece que no tiene historia, no tiene lugar. La descubro sin tener que tener en cuenta mi entorno. Recordemos, vayamos al principio de esta cursada y recordemos cuando vimos la diferencia entre Carpio y Descartes y Althusser y decíamos, claro, hay dos maneras de entender la filosofía, como idealista o como materialista. La filosofía idealista se caracterizaba por concebir la filosofía como contemplación, como amor por el saber, como transformación interior, como aceptación del mundo exterior, como una relación puramente contemplativa con el mundo, ¿no? Y la materialista se caracterizaba por poner en primer lugar la historia, los conflictos sociales y una relación transformadora con el mundo. La filosofía cartesiana es evidentemente idealista, ¿no? Lo interior está sobre lo exterior, necesariamente. La contemplación está sobre la transformación, necesariamente. Y para esta concepción del sujeto, la lucha de clase no existen los conflictos sociales. ¿Cómo sé yo que existen otros sujetos? Eso Descartes ni lo toca, ni se lo plantea. ¿Cómo sé que hay otro yo? Si lo único que puedo conocer es a mí mismo. ¿Cómo sé que el resto del mundo no es pura naturaleza inerte? Eso Descartes ni lo toca, ni se lo plantea. ¿Cómo sé que no estoy solo en el universo, con Dios? ¿Cómo sé que detrás del cuerpo, de los restos de los cuerpos que se mueven, hay una sustancia pensante también, libre también? ¿Cómo hago para llegar a cómo hago para conectar esa experiencia personal, intransferible, de que yo soy, yo existo, a lo que veo afuera? Y por otra parte, Descartes piensa que el yo o el sujeto es una cosa que no cambia a lo largo de la historia. Es siempre la misma. ¿Dónde está la política en Descartes? ¿Se ve? ¿Se entiende esta pregunta? Dígame algo, por favor, para saber que están ahí por lo menos. Sí, profe, sí se entiende. Buenísimo. Em, entonces, le vamos a agregar una dimensión a esto que venimos charlando. Vamos a decir que Descartes piensa al sujeto como sustancia, es decir, como lo permanente, como el base del conocimiento. Lo piensa como un yo, lo piensa como, es decir, como un punto abstracto en el cual inhieren todas las representaciones, como un espacio de conciencia.
Y vamos a decir que también lo piensa como un súbdito, que hay una dimensión política en la metafísica de Descartes que va a articular este elemento ontológico que mencionamos, que tiene que ver con la sustancia, este elemento epistemológico que mencionamos, que tiene que ver con el yo, con un elemento político que está un poco en el costado del texto de Descartes, que está atravesado de contradicciones y nosotros vamos a tratar de trabajar sobre esas contradicciones y sacar provecho. Y vamos a ver que esto es muy importante cuando trabajemos con Althusser. Porque Althusser va a sacar provecho de esta idea. Va a sacar provecho de la idea de que la palabra sujeto tiene dos sentidos. Sujeto como sujeto libre, como centro de iniciativas, como capacidad de iniciar una cadena causal por la pura espontaneidad de la voluntad, como el hecho de no tener causa, ¿no? Yo no tengo la culpa de caer al suelo. La gravedad me tira al suelo. Como ente físico, estoy sometido a las causas del mundo natural. Ahora, como ente libre, como ente metafísico, como sujeto en el sentido cartesiano, como cosa que piensa, no tengo ninguna determinación. Puedo creer lo que quiera. Y esto está presupuesto también en el derecho, ¿no? En el derecho se trata de distinguir cuando uno tiene responsabilidad y cuando no. Y bueno, la idea es que si nada me determina, yo actúo libremente. Y que yo soy por naturaleza libre, a menos que algo obstaculice mi libertad. Ese es un presupuesto del discurso jurídico y lo traemos desde Descartes para acá. No siempre se pensó así. Quiero retomar una idea que aparece en un pensador que se llama Etienne Balibar, en un libro que se llama El ciudadano sujeto, acá tienen la referencia, que, que lo que va a hacer es recuperar esta relación que tiene Descartes con la figura divina y le va a dar, va a encontrar la política presupuesta en esa idea. Le va a decir, es necesario preguntarse en qué sentido el individuo humano compuesto de alma, un cuerpo y su unidad es por excelencia el sujeto o el súbdito, subjectus, de una soberanía divina. Es decir, habíamos hablado del sujeto como subjectum, es decir, como aquello que permanece, y ahora vamos a hablar del sujeto como subjectus, como súbdito de un soberano. Dice, la representación de la soberanía está en efecto implicada en la idea de eminencia e inversamente la realidad de las cosas finitas no podría comprenderse fuera de una dependencia específica, según la cual todas las cosas están sujetas a Dios. ¿Qué quiere decir con eminencia? El hecho de que Dios tiene más realidad que las cosas que causa, que es eminentemente causa de todo lo demás. Y en cierto sentido está todo sujeto a la decisión de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas son como son, porque Dios así lo decidió, por causa de un decreto divino. Dios puso las cosas en movimiento y conserva el movimiento de las cosas. Dios decidió que 2 más 2 sea igual a 4 y es bueno y puso esa idea en mí. Lo que es válido desde el punto de vista ontológico es válido también desde un punto de vista epistemológico. A partir de la creación de la tesis de la creación de las verdades eternas, aquella propia de las meditaciones que busca que la inteligibilidad de lo finito esté implicada en la idea de lo infinito, se afirma una misma concepción de la sujeción del entendimiento y de la ciencia, no ciertamente en un dogma exterior o revelado, sino a un centro interior del pensamiento que tiene la estructura de una decisión soberana, de una presencia ausente, de una fuente de inteligibilidad como tal incomprensible. ¿Qué quiere decir con esto Bolívar? Bolívar está diciendo, también, no solamente el ser de las cosas dependen de la decisión divina, sino también el conocimiento de las cosas depende de la decisión divina, que hasta acá, para el pensamiento teológico,
aparecía en la forma de una verdad exteriormente revelada, ¿no? La verdad se revela para un personaje, por ejemplo, como Santo Tomás, pero a partir de Descartes ya no es una revelación exterior, sino que lo conocemos por un examen interior en la estructura misma del pensamiento. Por este ejercicio de hacer una vuelta reflexiva sobre la estructura del pensamiento, Descartes conoce la estructura del mundo también, que es aquella que Dios decidió y que Dios puso en nosotros. Entonces, pero que además es incomprensible porque no podemos aspirar a conocer todo lo que hace Dios, porque Él es infinito y nosotros somos finitos. Entonces, Descartes se va a preguntar, ¿cómo entender la libertad absoluta del hombre? Es decir, va a pasar este tránsito de la ontología a la nociología y ahora nos vamos a la política. ¿Cómo concebir la libertad absoluta del hombre, o mejor dicho, de su voluntad, si no es ella la esencia misma del juicio, semejante a la de Dios, sin poner en cuestión esta sujeción? Es decir, ¿qué pasa cuando Descartes plantea que la voluntad en el hombre es infinita y que eso lo pone en el mismo nivel que Dios? ¿Cómo concebirla a esta libertad absoluta del hombre, ¿no? Fuera de esta sujeción, puesto que esta es la imagen de otra libertad y de otra potencia. Es decir, esta libertad infinita también presupone el sometimiento a Dios, porque la libertad humana está hecha a imagen de la libertad divina. Es lo que más en común tiene el ser humano con Dios. Pero en este sentido, esa libertad es una libertad de estar sometido, una libertad que depende de ese sometimiento. Se sabe que el pensamiento de Descartes oscila a este respecto entre dos tendencias, ¿no? Entonces, va a plantear Descartes acá, existe una contradicción en el pensamiento cartesiano que tiene que ver con la política, dice, ¿no? Una mística, ¿no? Una solución mística que consiste en identificar libertad y sujeción. Querer libremente en el sentido de una libertad necesaria e iluminada por el conocimiento verdadero es coincidir con el acto por el cual Dios me conserva una perfección relativa. Es decir, Descartes dice, no soy libre cuando soy indiferente, sino que soy libre cuando coincido con las ideas de Dios, que son las ideas que Dios puso en mí. Entonces, ser libre es sujetarme, volverme un súbdito de las verdades divinas. Dice, la otra tendencia pragmática consiste en desplazar la cuestión, retomando la tópica de la sustancia y hacer de mi sujeción hacia Dios el origen de mi dominio y posesión de la naturaleza, y más precisamente del poder absoluto que yo puedo ejercer sobre mis pasiones. Es decir, por otra parte, la libertad está pensada en el término de poder querer cualquier cosa, tener dominio sobre mí mismo y tener dominio sobre la naturaleza, porque la naturaleza no es un sujeto, no tiene libertad, es inerte y está sometida a las leyes mecánicas. Hay una contradicción, entonces dice Balibar para pensar la libertad en Descartes. Entonces dice, la libertad no podría en efecto ser pensada más que como aquella del sujeto, del ser sujetado a, es decir, en los términos de una contradicción. Hay una contradicción en la libertad que depende de que el sujeto libre lo sea porque es un súbdito. Entonces va a decir, el sujeto de Descartes es así siempre el subjectus. ¿Pero qué es el subjectus? Es el otro nombre del subditus, según una equivalencia practicada por toda la teología política medieval y sistemáticamente explicitada por los teóricos de la monarquía absoluta. El individuo sumido a la autoridad soberana de un príncipe, autoridad que se expresa en sus órdenes y que está ella misma legitimada por la palabra de otro soberano que es el Señor Dios. Entonces aparece una nueva dimensión, que lo que hace
que según la sugerencia de Descartes de Paribas tiene que ver con que Descartes articula, de alguna manera proyecta la relación de sumisión típica de la monarquía absoluta de su época. Recordémonos que estamos hablando del siglo XVI. No está la Declaración de los Derechos Universales del Derecho del Hombre, no fue la Revolución Francesa. Hay vínculos de sujeción a figuras de nobles. Descartes piensa esa libertad también de una manera contradictoria. De alguna manera la política se le filtra en el y él termina pensando la libertad como el producto de la sujeción a Dios. Entonces, acabamos de ver una serie de cosas muy complejas. Acabamos de ver un- la construcción de un nuevo concepto, que es el concepto de que tiene una dimensión metafísica, es decir, el sujeto como sustancia, que tiene una dimensión epistemológica, que es el yo como fuente de todas mis representaciones y a partir de lo cual puedo construir todo el resto de los conocimientos, y también una dimensión política, que es el sujeto como siendo libre, es siendo diferente de la naturaleza, siendo una suerte de reino dentro de otro reino, un espacio donde hay otro tipo de causalidad, que es la causalidad final, que puede iniciar cualquier actividad por la pura espontaneidad de su voluntad, incausado, cuya libertad es infinita, pero que también está sometido contradictoriamente al poder de aquello que lo hace libre. Es decir, es Dios, perdón, es libre por algo que lo somete, Dios. Entonces se construye este concepto de un mundo dividido en dos. Un mundo donde está la causalidad eficiente de la naturaleza y un mundo de la interioridad, que yo conozco inmediatamente, que yo puedo revisar por mí mismo, en el cual yo siempre estoy presente, en el cual yo siempre estoy presupuesto, donde soy yo, que es un espacio de identidad. Por lo tanto, es lo que subyace a los cambios y donde se filtra también una idea política, que hace que eso que me caracteriza como sujeto, que es la libertad, dependa de mi sumisión a otra cosa, que es la figura de Dios. ¿Cómo estamos hasta acá? Vamos bien, profe. Vamos bien. Bien. Profe, Sí, una consulta. sí. Esa palabra, ¿no? Esa palabra que, bueno, Descartes utiliza, sujeto, ¿es la misma y tiene la misma connotación con la que utilizamos hoy la palabra sujeto? Porque si vemos en psicología hablamos de sujeto, si vemos en la educación, o sea, muchas veces nos dicen es la palabra correcta para denominar a una persona, sujeto. ¿Es la misma que la interpretó Descartes? Bien, me gusta lo que me estás preguntando porque sirve para aclarar un punto. Cuando está bien lo que dice la compañera y es súper interesante. Vivimos en un mundo en el cual la palabra sujeto está omnipresente en las ciencias humanas. Todo el tiempo se habla de sujeto. Y ¿quién me preguntó eso recién, Mabel? ¿Fuiste vos? Perdón, profe. ¿Fuiste vos? Sí, sí, Mabel. Mabel, cuando lees un texto sobre derecho o cuando lees un texto de ciencia de la educación y ves la palabra sujeto o en psicología, ¿qué entendés? ¿Cómo crees vos que usamos hoy la palabra sujeto? Sujeto, bueno, o sea, yo lo interpreto y en el momento no lo llevo a la persona, al ser humano, a eso lo llevo. Y la verdad que, y le digo, ¿no? Y sincera en este sentido, la sujeto. ¿Por Y qué? a veces cuando tengo, no sé, lo siento muy impersonal, muy distante a la realidad de la persona, pero bueno, entendiendo y ahora viendo el significado, ¿no? Por eso es que le pregunta si tiene la misma realidad hoy presente, según como lo presentó este autor.
porque a mí me parecía eso, muy distante, muy impersonal. Entonces yo usaba persona, usaba hombre, genérico, ¿no? Me refiero tanto a hombre como mujer. O sea, porque lo veía más cercano a la persona, al ser humano. Pero bueno, viendo ahora cómo usted lo está presentando a la palabra mujer, tiene todas esas connotaciones, tiene toda esa realidad. Bueno, la verdad lo desconocía. Eh, este, por eso viene mi pregunta. Bueno, me interesa, entonces quiero andar un poco más en eso que decía. Vos decís, para mí sujeto igual que persona y que ser humano. Claro, no sé si será igual. ¿Cómo llegar a esa conclusión? ¿O qué es para vos en todo caso? Quiero saber qué es un ser humano, qué es una persona. Si Y esos bueno, términos te parecen lo mismo o te parece que tienen significado diferente. em, para mí persona es aquel que eh, tiene presencia en el mundo, tiene dignidad, tiene em, posibilidades. Mm, bueno, eso quizás varias cosas más, pero bueno, ¿Y qué no. decís de la palabra Em, también, pero tal vez no, tal vez estoy equivocado, no sé, pero también lo veo en ser humano es también una posibilidad, em, una potencia, alguien que piensa, siente, vive, eso. No bien? sé si. Bien, no, me encanta. ¿Alguien más quiere participar de esta conversación? ¿Alguien más quiere? Me gustaría saber si el resto tiene una idea similar, parecida o la misma, o distinta de sujeto, persona o ser humano. Em, Profe, yo también más o menos tenía la misma idea cuando se hablaba de sustancia, por eso yo preguntaba cómo esa sustancia pensante y el sujeto como parte con esa capacidad de actuar libremente, entonces sí me lleva a pensar en el ser humano, en la persona. Bien, bueno, pero te pregunto, ¿qué entendés por ser humano o por persona? Wow, el ser vivo con capacidad, con inteligencia, ¿Eso lo pones del con lado de la persona o del alma, lado del ser humano o en los dos? con alma. Arranquemos por uno de los dos, arranquemos por ser humano. Y después me decís si vos me estás diciendo que eso se aplica para persona y para ser humano o solamente a uno de los dos. Por ser humano, iría por ser humano. Ser humano. Entonces ahí pondrías alma. Alma, ¿Qué más habías puesto? em, Pensante. como esa sustancia pensante, con esa capacidad de actuar con conciencia. Conciencia, capacidad de actuar. Y del Ujú. lado de la persona, ¿qué pones? Y la persona no sería la parte del sustrato que lleva a esto, a esa parte interna, digamos, de que es la capacidad de pensar, de sentir. ¿Y a qué te referías ahí con sustrato? ¿Qué querés decir? ¿Sería la parte física? A la persona la pondrías del lado de la parte física. Parte física. No es más como un concepto del ámbito del derecho? Mm. A ver, ¿qué piensa el resto? Quiero escuchar. Profe, yo por ahí interpreto que cuando hablamos de sujeto pensante, o sea, tiene como clasificación el ser, pero yo creo que el derecho sería como el sustrato o la cosa que está limitada al ser humano, digamos. No sé si está bien lo que dije. ¿El derecho sería lo que está limitado al ser humano? ¿A qué te referís? Claro, porque, o sea, el derecho vendría a ser como la cosa accesoria o que depende, digamos, de la existencia humana y de su pensamiento como cosa pensante, digamos.
Bien, a ver, te voy a volver a preguntar. ¿Vos crees que las palabras sujeto, persona y ser humano significan lo mismo? Y si no, si significan lo mismo, me gustaría saber qué significan. Y si no significan lo mismo, me gustaría saber qué diferencias es. Y yo para mí no son lo mismo, porque ser humano tiene una serie de Mm, características que te dan, por ejemplo, que sea un ser vivo, o sea, que sea una como ser vivo y que sí. tiene su capacidad, sentidos y conocimiento. Ujú. Y la parte de persona hace a la personalidad, es decir, a la persona como, como característica de lo que es, de lo que hace a la persona y nada que ver con la cuestión física, digamos, porque la cuestión física es lo que nos hace como a seres humanos. Obviamente que de una Sí. visión descartiana estoy hablando, ¿no? De una, Pero en de una- cambio, la persona vendría a ser como la esencia, o sea, lo que hace a esa persona, o las acciones que hace, o la forma de pensar. No es exactamente como piensa, sino la forma de pensar que tiene. Dios. Bien. De pensar, ¿Y de la palabra actuar, sujeto? personalidad. Mm. El- y Estaría el sujeto involucrada. ya sería, creo que sería las dos cosas ya, Mm. porque persona y ser humano hacen al sujeto. O sea, se necesitan para que haya un sujeto. No sé si Entonces está bien, profe. el sujeto sería como la unión de persona y ser humano. Sí, No hay una sí, respuesta correcta acá, ¿eh? Quiero saber qué entienden ustedes por estas palabras. Quiero saber cómo funcionan, qué escuchan, cómo la entienden en el ámbito del derecho, las otras cosas que leyeron. No hay una ¿Cómo la respuesta correcta. razonamos? Claro. ¿Alguien Profesor, más quiere participar? esto Sí. me remite también a lo que justo lo que veníamos mirando de sujetado, es decir, de sujeto a no, en algún sentido, no actuar libremente, sino de acuerdo a lo que está estipulado, y ahí sí lo llevaría en el sentido del derecho. Ajá. Sujeto de derecho como en el sentido de que está sujetado al sistema del derecho, digamos, ¿no? Como que está inscrito en un orden del derecho. Sí, O sea, a obligaciones, ¿no? A normas. sí, tal cual. Bien, ¿quién más quiere participar? Bueno, me interesa mucho esto que dicen. Yo lo que estoy tratando de hacer, lo que estamos intentando hacer acá en conjunto es hacer como una historia del sujeto. Y para hacer una historia del sujeto tenemos que irnos muy lejos, tenemos que irnos a los comienzos de la filosofía. Entonces por eso fuimos a Platón, a Aristóteles, y ahora estamos en Descartes, y se podría hacer una historia mucho más fina si tuviésemos mucho más tiempo y tendríamos que ver otro montón de cosas. Eh, Interesante el tema, pero profe. sí, Es interesante porque es una palabra que hoy se utiliza muchísimo y bueno, y si no la conocemos o hilamos fino con ella, bueno, estamos algo desorientados en cómo usarla y cómo la usan, ¿no? Los demás, o por qué la usan más, serían lo más correcto es por qué la usan en tal o cual contexto. bueno, me gusta esa idea de pensar más en el por qué, porque no se trata tanto de algo a conocer, sino se trata más bien de ver cómo se construyó esta idea, porque al final de cuentas conocemos demasiado bien la palabra sujeto hasta el punto que no la podemos explicar. Eso es lo que pasa con lo que mejor conocemos, es problemático, porque es lo que es demasiado obvio, y cuando lo demasiado obvio no lo podemos explicar porque lo tenemos muy interiorizado. La hipótesis del curso este de filosofía que estamos haciendo es que la palabra sujeto es una palabra central para el derecho y para otro montón de disciplinas universitarias, todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales y humanas, y que tiene una historia muy larga, que es el producto de una serie de capas geológicas, por decirlo con una imagen metafórica, que se fueron como solapando y aglomerando diferentes significados y produciendo como una suerte de
de galvanización, digamos, ¿no? Por presión de diferentes discursos se fue construyendo el significado de este concepto que unifica una serie de elementos de diferente orden. Por ejemplo, ustedes mencionaron el ser humano, que tiene que ver con el orden de la biología, ¿no? Tiene que ver con el orden de lo vivo, tiene que ver con... Algunos pusieron ahí la cuestión del alma, ¿no? A veces también se cruza con la dimensión teológica, ¿no? Con la idea de creación. Pero tiene que ver esto con la dimensión biológica viva del ser humano y que se entiende que las ciencias humanas se fueron de alguna manera mezclando con las ciencias biológicas o las ciencias duras o las que están en el medio. Y la biología a veces da muchos fundamentos para las ciencias humanas y habla de la excepcionalidad del ser humano como animal, ¿no? Después está esta dimensión de persona. Ustedes mencionaron ahí mucho el concepto de potencia, que nos devuelve esta idea de la libertad, digamos, ¿no? O sea, el ser humano forma parte de la naturaleza, dentro de la naturaleza tiene un lugar excepcional, y dentro de esa excepcionalidad está el hecho de que puede actuar libremente, a diferencia del resto de los entes del mundo físico, del mundo natural, porque tiene conciencia, y esa conciencia le permite le permite proponerse objetivos. Y la idea del sujeto tiene toda esta tradición, esta larga tradición filosófica, que nos hace pensarlo como sustrato, como una identidad. Y entonces nos hace pensar que nosotros tenemos una suerte de esencia que permanece a través de los cambios, que explica lo que queremos, y se construye un continuo y una aglomeración dentro de todos estos niveles, entre el nivel de la biología o de la naturaleza, otro nivel teológico, otro nivel que tiene que ver más con la política, otro nivel que tiene que ver con la ontología, y está todo aglomerado. Y lo que yo quiero hacer en este curso, lo que queremos hacer en este curso es separarlo. Deberíamos trabajar muchísimo más para poder hacer bien este trabajo, pero llegamos hasta el punto de Descartes en el cual todo eso aparece aglomerado y entendemos cómo se empieza a juntar un poco más toda esta idea de sujeto, todo lo que incluye. Entonces, lo que ustedes dijeron acerca del sujeto es cierto, el concepto de sujeto incluye todo eso. Y lo que nosotros empezamos a hacer es a desincluirlo. Porque ahora vamos a empezar a trabajar con Spinoza, con Foucault y con Althusser, y vamos a tratar de plantear que los seres humanos no son sujetos por naturaleza. La tradición nos plantea que los seres humanos son sujetos por naturaleza, ya sea porque son creados por Dios o porque son una excepcionalidad biológica que les confiere una libertad metafísica y que eso forma parte de su naturaleza, que está más allá de la historia. Y vamos a tratar de decir que los individuos humanos son producidos como sujetos a través de una serie de prácticas de poder que hacen que toda libertad tenga que ser pensada como una forma de sometimiento al mismo tiempo. Y que lo que se construyó con Descartes, la idea de que mis pensamientos son míos, y que yo puedo referir todos mis pensamientos a un centro unitario que soy un yo, lo vamos a deconstruir y vamos a tratar de pensar que los pensamientos me vienen de afuera y los deseos me vienen de afuera. Y que no soy el origen de mis pensamientos, sino que el origen de mis pensamientos están en otro lado. Y con Descartes vamos a pensar, con Althusser vamos a pensar que es la ideología. Con Foucault vamos a pensar que es la disciplina. Bien, vamos a tratar de construir y deshacernos de esta idea. Y vamos a tratar de pensar al sujeto como un espacio de intervención política donde el Estado y los discursos de las ciencias sociales y la historia de la filosofía están operando para producir esta idea básica de que somos libres por naturaleza, lo cual es el origen de nuestra sujeción. Porque nos creemos libres es que estamos más sometidos. Vamos a tratar de pensar junto con Marx la idea de que la libertad es una construcción también histórica, bastante reciente, que tiene que ver con la revolución burguesa, que nos construye como libres en la medida en que nos libera, nos priva de medios para reproducir la vida y en la medida que nos somete a la dominación de una clase social que es dueña de los medios de producción y que nos pide que nos sometamos libremente que vendamos nuestro tiempo a cambio de un salario y que nos impone ideas, como el hecho de que somos, la idea de que somos libres, para que nunca pensemos en ese régimen de dominación. ¿Se entiende? Entonces, vinimos hasta acá para deshacernos de esta idea y para separar esas cosas. Bien, profe. Sí, claro.
Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? Eh, bien, profe, bien, bien. Bien, profe. Bien. Mm, Pensando. Em, Pensando, bien, es la idea, es la idea. La idea no es, la idea es decir algunas cosas incómodas. Em, bueno, no llegamos a ver Spinoza. Yo les voy a subir uno o dos videos esta semana para que estudien. Lean lo de Descartes. Esperen a que yo les mande lo de Spinoza para ver dónde puntualizar. Por ahí lo que voy a hacer es mandarles un video como hablando un poquito de Spinoza, como, porque Spinoza es como el contrapunto de Descartes, es lo contrario de Descartes, cuestiona todo lo que dice Descartes, pero es medio difícil de entender. Y después vamos a empezar a trabajar con Althusser. Entonces, empiecen a leer los textos de Althusser. Ideología y aparato ideológico del Estado y el texto de Montag, El alma en la prisión del cuerpo. ¿Ok? Ah, sí, sí, bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Solo una pregunta, profe. Me confundí, Sí. entré a la clase de la profe López hasta que me di cuenta, ya entré 12 minutos tarde, no sé si pudieron dialogar sobre cuáles van a ser los puntos para el próximo parcial, desde dónde y hasta dónde. Y para el segundo parcial vamos a trabajar, bueno, o sea, en el primer parcial tomamos hasta Aristóteles y desde ahí trabajamos. El paso de la concepción del mundo aristotélico tolemaica a la revolución científica, eso entra, hay un texto sobre eso que subí ahí en el campus. Va a entrar Descartes, y vamos a hacer entrar lo que pues, llegamos a decir de Spinoza y de Althusser. Ujú. Todo lo que vemos de acá hasta la semana que viene entra en el parcial. Y después el 28 vamos a agregar algunos contenidos también y eso vendrá para el recuperatorio y para el final. Perfecto, profe, muchas gracias. Por Bien, favor. Bueno, gracias, profe. a ustedes. Bueno, nada, lo cortamos acá y después yo le voy a dejar subido este video. Gracias, profe. A ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Chao, hasta luego.